buenas tardes, hoy domingo 27 de junio del 2021, desde acá, desde la ciudad de Villavicencio, puerta amable de los Llanos Orientales de Colombia, capital del departamento del Meta y capital del paisaje llanero. Hablo para ustedes desde la casa histórica Agualongo y Quesada. Este mes de junio, mes del padre, mes de esos padres encomiables que después de su muerte muchas generaciones son recordadas. Debemos recordar a todos esos personajes que son poco conocidos o son desconocidos, son incógnitos para nosotros, que sin importar su procedencia dieron lo mejor de sí y entendieron que su época debía ser cambiada a pulso y trabajo de ellos mismos, cambiando no solo las realidades de ellos, sino la de los que los precedieron y de los que los antecedieron, los que estuvieron antes y después de su muerte. Un hombre que, traído desde el río Senegal, en África, de niño, de menos de 12 años, su nombre africano, Wolof, llegaría a Cabo Verde, entrenado en el idioma portugués por 2 años. Después partiría ya a los 15 años a Veracruz, al puerto de Veracruz en el actual México, en el Caribe, donde allá sería comprado por un español llamado Alonso Valiente, secretario y primo del señor Hernán Cortés Monroy Altamirano y Pizarro, del gran conquistador de México. Este hombre es comprado por el señor Alonso Valiente. Este señor Alonso Valiente lo bautiza con el nombre de Juan y le va a poner el nombre, como era en esa época, se le ponía el apellido a los esclavos del mismo amo, entonces va a tener el apellido de Valiente, Juan Valiente. Ese es su nombre castizo, su nombre cristiano. Después de esto, este esclavo convencerá en 1533 a su propio amo, Alonso Valiente, de comprar su libertad y ganarse su derecho de manumisión en 4 años, pagando de su bolsillo el proceso de liberación. Allá primero partirá en una pequeña expedición en el propio México para la fundación del pueblo de Puebla, donde allá comprará con lo único que se gana, un caballo y un vestido, para poder viajar con Pedro de Alvarado a Guatemala, donde participará en la fundación de la ciudad de Guatemala y también tendrá honores, y con este dinero pagará la manumisión, pagará el primer dote de la manumisión, porque él queda de mandar en varias veces el dinero. La manda la primera mitad del dinero que le había prometido al amo que tenía antes de ser libre. Le manda su primer dinero y del poco dinero que le queda partirá con Pedro de Alvarado a la búsqueda de la fortuna en Quito, en Perú. Pues sí, era Perú porque no existía Ecuador. En Quito, en el actual Ecuador, antiguo virreinato del Perú, donde no conseguirá su objetivo, pero conocerá al señor Francisco de Pizarro y a uno de sus lugartenientes, o uno de los encargados de la conquista, que será su gran amigo, el señor Pedro de Valdivia, con el cual participará en la segunda conquista de Chile, en la cual, junto a Pedro de Valdivia, fundará la ciudad de Santiago de Chile, donde su participación será invaluable en la fundación de la ciudad de Santiago de Chile. En la batalla de la fundación de Santiago de Chile se ganará el nombre, será ascendido a teniente del ejército español y tendrá una encomienda junto al río Mapucho, cerca a la ciudad de Santiago de Chile, donde esas tierras serán entregadas precisamente a este señor negro, que ya al ser comandante ya quedaba exonerado de cualquier obra, pero pues él ya le había dado su palabra a Alonso Valiente, a su antiguo amo, de que él iba a pagar su libertad. En Chile, en ese momento,
vende unas tierras que le habían dado, consigue comprarse nuevamente otro caballo de mejor proceder y el resto lo envía. Lo que pasa es que en ese proceso, como eso no era días, sino eran años, el encargado de la Real Audiencia y del encargado del Tesoro le robará el dinero al señor Juan de Valiente y su última cuota para pagar su libertad al famoso Juan Valiente, o en su nombre africano Wolof. Este negro pues se enterará tiempo después de que ese dinero no llegó, tendrá cartas donde le escribirán que pues que el dinero no ha llegado, que ha pasado con este dinero, que esperaba el oro, y él dice, no, yo ya se lo envié con tal persona. Él dice, no, aquí él llegó y no llegó con absolutamente nada. Hará unas querellas, tendrá que conseguir otro dinero. Quiero que sepan que Juan Valiente pagará su deuda, pero pues después utilizará al señor Diego de Aranda, uno de los que había llegado con Colón en el tercer viaje, que era abogado precisamente, para hacer las querellas en contra del funcionario español que le robó ese dinero y que pues aprovecharía la ingenuidad o el espíritu de confianza y la palabra honorable que tenía este hombre negro para robarle ese dinero. Más allá de que el acto haya sido bueno o malo, lo cierto es que sucedió. Fue un español el que le robó el dinero, pero fue otro español el que lo defendió y llevaría pues a posteridad, porque después él no alcanzaría a ver el proceso de litigio que se llevaría a favor de él, porque él moriría y ese proceso lo continuará su esposa y sus 3 hijos. El negro Wolof, o Juan Valiente, como le quieran llamar, participará también después en la batalla de Quilapura en 1546, donde los indígenas a cargo de un joven Lautaro pasarán a cuchillo a todos los españoles. Sobrevivirán solo 3, de los cuales tengo los nombres. Gonzalo de los Ríos, que era un alto hidalgo que había llegado ya, como hoy dirían en México, un niño fresa, un niño rico, un niño bien. El señor Rodrigo González de Marmolejo, sacerdote de la plaza, y el señor Juan el Valiente. Quiero que sepan que Juan el Valiente sería la primera vez y única vez que entregaría su caballo, pues en el caballo lograría hacer con aventuras, entregaría el caballo al sacerdote para que huyera, le pediría que lo esperara fuera y alcanzaría a él junto a Gonzalo de los Ríos y Juan Valiente. Rodrigo González Marmolejo serían los únicos 3 sobrevivientes de la matanza de Quilapura en 1546, donde después de este acto es nombrado conquistador y adelantado por el propio Pedro de Valdivia y por las autoridades españolas, obteniendo ya su libertad, no solo económica sino histórica, porque ya si él no había pagado ya era libre, ya podía tener otros derechos y otros formalismos para adquirir su libertad, pero ya España le concedía la libertad y le concedería la libertad también. Después de esto, de esta batalla, y antes de esto convencería a Pedro de Valdivia a que liberara a Juana de Valdivia, su criada, la encargada de darle de comer y hacer los oficios de la casa, para que se casara con él. Mejor dicho, el señor Juan Valiente se va a casar con Juana de Valdivia, que era una esclava negra de Pedro de Valdivia, que se liberará para que se case con Juan el Valiente. Este hombre se casará con ella, de los cuales se tendrán 3 hijos, que se conocen los nombres. Incluso la hija mayor, Francisca, será la que después de la muerte de su madre seguirá con el litigio y con el proceso legal para obtener los títulos nobiliarios heredados de su padre y de su madre por justa descendencia. Así se llamaba el título, de los cuales incluso Garcilaso de la Vega, la india Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco de Pizarro y la india Yupanqui, y de muchos más, obtendrían los títulos nobiliarios a ser pues descendencia o hijos de los personajes que eran, más allá de que entendamos o no, estoy contando el hecho. Este señor
También participará activamente en la redefinición o refundación de la ciudad de Concepción en Chile, donde es donde más se le recuerda y donde tiene una calle que lleva su nombre en la actualidad. En esta ciudad también participará en las refriegas y revueltas que tendrán los indios araucanos en contra de los tehuelches y los asesinatos que comienzan a producirse entre estos dos indios que habían sido enemigos, y con la llegada de España pues los tehuelches se habían vuelto a unir hacia los españoles, y los araucanos, que eran una población mucho más agresiva y con más población, atacaba abiertamente a los ciudadanos españoles y a los tehuelches. También después de las refriegas, donde escapa el cacique Michimalango y Tragalonango, capturará primero a Michimalango, lo capturará, y la famosa compañera de Pedro de Valdivia, Inés, lo decapitará. Y después de la fundación de Chile, este hecho, después de la muerte de Pedro quiero que sepan que él capturará a este hombre, será llevado precisamente a la casa de Pedro de Valdivia, y allá estaba encargada una conquistadora, Inés, que será la que después de la muerte de Pedro de Valdivia cogerá una espada, le cortará la cabeza, y en la batalla contra los indios esto hará que los indios huyan del campo de batalla. Después de esto pues hay la gran lucha en la batalla de Tucapel contra el indio Lautaro en 1553, en 23 de diciembre o el 1 de enero de 1554. El indio Lautaro decide atacar la ciudad española a 200 españoles. Lo que pasó era que los españoles pensaron que eran apenas 1000 indios de las yustes lautarianas, pero no eran 1000, eran 8000. Varios españoles huyen, y entre ellos quedan 28 o 29 españoles, de los cuales uno de los que queda, y es más, el propio Pedro de Valdivia le dice que huya porque él ya es libre y no le debe nada a nadie. Él le dice que él es español y católico y que jamás dejará a su gran amigo. Se dice la leyenda que coge una espada y decide morir junto a los españoles que van a morir en el ataque de Lautaro en la batalla de Tucapel. Morirá, dejará una viuda, 3 hijos. Después de que muere, como les digo, Francisca Valiente Valdivia, hija de Juan el Valiente y de Juana Valdivia, la esclava de Pedro de Valdivia, reclamará los títulos nobiliarios que serán reconocidos a ella en vida. Ella alcanzará a tenerlos, y pues se le pasarán quiénes son sus hermanos para pues llevarles un seguimiento, que en los cuales como cosa paradójica son de las primeras normativas que tomará el rey Felipe II en conceder a estos negros derechos y libertades que nunca nadie les había concedido. Y pues al ver las cartas y las querellas de la hija de Juan el Valiente, y de saber de que estos negros pues habían quedado desprotegidos a su suerte, no solo se les da eso, sino se les ordena que inmediatamente, mejor dicho en el acto, cuando llegue la carta, porque tienen que entender que la carta él la firmaba, y eso no era como WhatsApp que llegaba a los 2 segundos allá, sino se demoraba semanas, incluso meses, que llegara hasta Chile. Cuando llegara esta carta, inmediatamente se buscará a esta muchacha o a esta mujer y se le diera dinero para que pudiera mantenerse en la ciudad de Santiago de Chile. Obra que se captará, y después ella podrá establecer una familia con sus 2 hermanos hombres. Ella era la mayor y sus 2 hermanos hombres eran menores que ella. Esta mujer tendrá, tanto esta mujer como sus 2 hermanitos, sus 2 hermanos hombres negros, obtendrán privilegios y derechos que la corona española y que Felipe II les otorgará. Coloco a este negro para finalizar esa leyenda negra diciendo que todo lo de la conquista española fue mala. Hubo cosas malas y pueden haber algunos reclamos porque son cosas hechas por seres humanos, pero más allá de eso, los conquistadores fueron negros, indígenas, blancos, polinesios y malayos, que entendieron que esta sociedad los iba a unir y les iba a mejorar su calidad de vida dando lo mejor de sí. Este hombre merece el recuerdo por ser nuestro tatarabuelito en el buen sentido de la palabra,
y en el decoro de los hombres de bien, en recordar a esos hombres negros, blancos e indígenas que nos liberaron y nos hicieron progresar y pasar a ser la cúspide cultural. También lo puse para quitar ese mérito o poner ese mérito español de recordar a esos negros que participaron voluntariamente y por sus propios intereses para la exaltación de su propio espíritu. Como saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Les deseo feliz domingo, feliz mes de junio, y en julio comenzaré con otros personajes, cambiando la perspectiva de la visión y de la leyenda negra española. Muchas gracias.